El otro día me encontré con un video donde el mensaje cristiano era sobre el concepto de la doctrina de la transubstanciación. Muestran un video de un sacerdote católico y una muchacha moderna, donde el muchacho, el sacerdote católico, le ofrece la clásica hostia. Y la muchacha le dice al sacerdote, tiene gluten su hostia, le puedo dar mi galleta que no tiene gluten y es vegana, para que usted me la bendiga. Tomo la comunión, tomo el cuerpo de Cristo. Y el sacerdote le responde, Cristo no está en una galleta. Según la doctrina de la transubstanciación, y esto es teología, ¿ok? En la Iglesia Católica, durante el Concilio de Trento en el siglo XVI, ellos dejaron claro, la Iglesia definió que el pan y el vino se transforman en el cuerpo de Cristo cuando tomas tú la hostia en la comunión. Eso es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica. Según ellos, la transubstanciación no es símbolo, es realidad. En realidad es el espíritu. Y esto es el centro de su fe. ¿Ok? Según la Iglesia Ortodoxa Cristiana, ellos creen que Cristo está presente en el pan, pero por la invocación del Espíritu Santo. Esto es más místico para los ortodoxos. ¿Ok? Y en la Iglesia protestante, ellos se separan durante la ruptura de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Por esto específicamente, donde Martín Lutero creía que era real, que la transubstanciación, que el pan era el cuerpo de Cristo. Otro protestante, Calvino, creía que la presencia era más espiritual, la presencia de Cristo en el pan. Y Zwingliano, otro protestante, creía que la Eucaristía es un símbolo conmemorativo no real. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Escuchen. Según Mateo 26, y esto es el Segundo Testamento, según Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Corintios 11, Jesús dice en la última cena, cuando parte el pan, este es mi cuerpo, este es mi sangre, cuando comparte el vino. Pero estoy hablando de cómo el pan y el vino se transforman en el cuerpo de Cristo, ¿ok? De ahí de donde parte esa idea, ¿ok? Mi recordatorio sobre todo de lo que estoy hablando, mis videos sobre el comienzo de la fe cristiana, es estudios, es yo muy sincera siendo de cómo yo veo las divisiones
y comparto mi opinión porque este es mi espacio, ¿ok? No estoy del lado de nadie, siempre lo he dicho, pero estoy viendo cómo son las cosas. Y me estoy enfocando en las consecuencias de sus actos, ¿ok? Y esto, la doctrina de la transubstanciación, ha matado. Existió una guerra santa, unas atrocidades. Por ejemplo, María Tudor, María la Sangrienta, hija del rey Enrique VIII, María Tudor. Ella, cuando el padre de ella, por querer casarse, por quererse divorciar de su madre, porque se había enamorado de otra doncella, y eso es muy famoso en las películas, han hecho muchas obras televisivas sobre eso. Él decide cortar con la Iglesia Católica y crear su Iglesia Protestante. Y María Tudor, cuando ella toma el poder en su reino en el año 1553, ella no estuvo de acuerdo con la separación del padre. Ella empezó a ejecutar personas por rechazar la transubstanciación, por rechazar la idea de que el pan y el vino se convierte en el cuerpo de Cristo. Según para ella, si Jesús dijo que esto es cierto y tú no estás de acuerdo, yo te voy a matar a ti. Pero Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, maten a todo el que diga que este no es mi pan ni mi vino. ¿De dónde sacó el ser humano que esa era la idea? Miren aquí mi idea, la idea más cerca que yo tengo a encontrarme a un estudiante espiritual, a un sacerdote cristiano, católico, en sus preguntas, en comunión. Ellos se sientan todos los días en comunión. Esa es su vida. Su vida es entregarse al Espíritu en el celibato. Y esto es una historia. No tiene que ser real. Es un monólogo interior que yo me imagino que un sacerdote se hace. ¿Ok? Un monólogo interior, por ejemplo. ¿Ok? Es ficticio. ¿Ok? Desde que fui ordenado sacerdote, me enseñaron que en la hostia consagrada está verdaderamente el cuerpo de Cristo. Lo aprendí en mis estudios, lo proclamé en el altar y lo guardé como dogma. Pero en lo más profundo de mi alma surge la pregunta: ¿de verdad el misterio de Cristo se reduce a un pedazo de pan? ¿Tiene que ser así con tanta rigidez o hay algo más vasto detrás? Cuando leo los textos del Nuevo Testamento, me encuentro con Jesús en la mesa, rodeado de sus amigos, compartiendo el pan y el vino. No estaba en un templo impotente ni con custodias de oro, sino en una cena íntima. Allí habló con ellos. Les dio palabras que eran vida. Y partiendo un pan común, dijo: esto es mi cuerpo.
Me pregunto, ¿acaso no estaba creando un rito sagrado para bendecir la comida? Un ritual de amor y unión. Él, que conocía los misterios del Espíritu, sabía que todo acto cotidiano podía volverse sagrado si se hacía con plena conciencia. Y pienso, si yo hubiera estado sentado allí, quizás lo habría entendido no como un cambio de sustancia en el pan, sino como un acto de consagración de la vida misma. Él irradiaba la energía divina y al bendecir el pan lo convertía en signo de unidad entre su alma y Dios y entre todos los que los rodeaban. Cuando yo, con mi formación, escucho la palabra transubstanciación, entiendo la intención: resguardar el misterio de la presencia real. Pero también siento que Jesús nos estaba mostrando algo más cercano, que cada vez que nos sentamos a la mesa con amor, con intención, podemos invocar lo sagrado. El cuerpo de Cristo está solamente en la hostia consagrada o está también en cada acto de amor vivido conscientemente. Esta es una pregunta que se podría haber hecho el sacerdote. ¿No puede un campesino en su casa, bendiciendo un mango con fe profunda, sentir también la presencia de Cristo en su mesa? ¿No nos quiso enseñar Jesús a verlo en todo y no solo en un rito exclusivo y limitado? Mi corazón me dice que sí, que Cristo está en todo, porque todo está dentro del uno. El uno es Cristo. Y que la verdadera Eucaristía es cuando nuestra alma se abre y refleja la luz divina en lo que hacemos. Y me imagino al cura, al sacerdote, al estudiante espiritual, religioso, continuando con sus preguntas. Cada mañana me siento con mi Biblia, la misma que me ha acompañado en mis años de estudio, oración y servicio. Al abrir sus páginas, no solo escucho la voz de Cristo, sino también el eco de la historia de mi iglesia, con sus luces y sus sombras. Me enseñaron que en la hostia consagrada está el cuerpo de Cristo, y lo creí con todo mi corazón. Pero cuando miro atrás a través de los siglos, veo también como muchos no supieron comprender el verdadero misterio que hay detrás de esas palabras. El misterio no era solo que un pedazo de pan se transformara. El misterio era que todo lo creado puede volverse presencia de Dios cuando se invoca con fe, amor y conciencia. Pero en lugar de abrirse a esta amplitud, tantos se encerraron en la rigidez de una definición, en la defensa de una forma. Y en ese encierro se levantaron muros, se señalaron herejías, se levantaron hogueras y muchos pagaron con sus vidas. ¿Cuántos hombres y mujeres murieron porque no coincidían en cómo explicar este misterio? Esto es teología. Esto es la división. Esto es la pregunta original que se hicieron los padres de la iglesia.
¿Cuál era la naturaleza de Cristo? No entendían. Sangre derramada en nombre de aquel que dio su vida para unirnos. Él vino de voluntario y volvió a morir y resucitó. Qué paradoja tan dolorosa. Cuando yo escucho que murió por nosotros, es la única respuesta que yo le doy a eso. Un voluntario que vino otra vez a sufrir, a decirnos la verdad otra vez. ¿Ok? Yo veo que el mensaje de Jesús se perdió en las disputas. Sigo con como piensa el cura, el sacerdote, el estudiante espiritual. Se olvidó que él estaba sentado en una mesa sencilla. Olvidamos todo eso, rodeado de sus amigos, enseñando a transformar lo ordinario en sagrado. Eso es Tantra Yoga. Todo es sagrado. No en defender con violencia una idea, sino en vivir la sacralidad en comunidad. Vivir la sacralidad en comunidad. Mi alma lo ve con claridad. La fe verdadera pide derecho a ser escuchada. Pide flexibilidad. Cristo no pidió espadas ni hogueras. Pidió unión en el camino de la verdad. Pidió unión en el camino de la verdad. Y según Juan 13, versículo 34 al 35, él dijo, le doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. Así también deben amarse entre ustedes. En esto todos reconocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a otros. Ahora, ¿quién le dijo a María la Sangrienta que ella iba a unir a todos en Cristo? Porque su padre infiel quería casarse con una muchachita jovencita y decidió cortar sus lazos religiosos con la Iglesia Católica para él decir, yo voy a hacer lo que me da la gana a mí aquí. Así de simple. Vamos a justificar el divorcio aquí. Y tantas otras en Francia, por esto mismo, en las guerras, los católicos mataron a protestantes por rechazar la doctrina de la transubstanciación. El pan y el vino se transforman en el cuerpo de Cristo. En España, los calvinistas, los protestantes también, atacaban a los católicos. Muchas condenas, muchas heresías en base a lo que hizo un hombre de bien. Donde él, ¿qué sabe lo que estaba pensando en ese momento? Cuando se dirigió a sus hermanos así. Que pensaran en él. Que pensaran en él. Cuando partieran el pan. Cuando compartieran con ellos juntos las vivencias de cada día al final del día. Hoy, con la Biblia abierta, yo me digo que no se repita. Se sigue repitiendo de muchas formas, porque en el video en que yo escuché, ahí está ahora el hombre de hoy, el dogmático, ahí está, Dios mío. La respuesta que tuve a mi opinión en el video del que estoy hablando, de la hostia, llegó un católico y me dijo, no mames, y eso es una expresión mexicana, no me jodas. Como tú estás explicando esto, ¿me entiendes? No me jodas.
Entonces, la de un cristiano dogmático, esa es como lo han enseñado, esa es la versión que dicen los altos funcionarios de la iglesia, tiene que ser así y le creen que el mensaje vino del Espíritu. Aquí está la transubstanciación, la unión. Aquí esto, cuando tú en comunión te tomas la hostia, estás uniéndote al cuerpo de Cristo. Sigo yo con las ideas del sacerdote, ¿ok? Y continúa el sacerdote. Pero Jesús ya había previsto que su nombre mismo traería división. Según Mateo 10, versículo 34 al 35, él advirtió: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino división. He venido a poner al hijo contra el padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra, y a los enemigos de cada uno, y los enemigos de cada uno estarán dentro de su propia casa. Según Jesús, él vino a traer caos para que se entendieran en su momento, Y en Marcos 13:12 y Lucas 21:16, él dijo: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto es karma. Esto es lo que está pasando. Esto es karma. Esto es karma. Jesús sabía que su mensaje radical de amor y verdad provocaría choque, incomprensión y hasta violencia. Pero también nos dejó claro el camino. Amar aunque cueste. Esa es la verdadera comunión. Ahí estuve hablando de cómo yo imaginaría que un cura se hiciera preguntas internas acerca de todo esto, porque uno tiene derecho a hacerse la pregunta. Incluso un católico que le han enseñado, porque esa es la pregunta del teólogo, el misterio de Dios. No olviden esto, esa es la pregunta del teólogo. Y un cristiano, por cualquiera de sus vías, se tuvo que hacer, en cualquiera de sus iniciaciones internas, porque el camino es interno, aunque diga que se tiene que uno pasar por una idea, es que son mapas nada más, son mapas, porque algunos necesitan guías, necesitan estructura, esto es así, esto es así, ¿ok? Después que me puse a pensar en cómo podía haber pensado un estudiante espiritual cristiano, ahora yo pienso en mí. Mi voz desde el campo, hablando de dogma y verdad. Mi voz desde el campo, porque crecí en el campo. Crecí bajo las estrellas. Crecí sin religión. Crecí corriendo por el campo. Es mi recuerdo de niña. Nadie me dijo: tienes que ir a la iglesia a sentarte así. Miraba la estructura desde afuera y la miraba confundida. Miraba y me preguntaba. Yo me pregunté. Le preguntaba a Dios con mucha tristeza en mi corazón: ¿por qué me has dejado afuera? ¿Por qué no puedo sentarme a cantar? Pero lo más bonito de todo, y tengo que ser sincera, yo he entrado, ahora de adulta, a muchas iglesias y nunca me han cerrado la puerta. Las puertas de todas las iglesias cristianas siempre han estado abiertas para mí. Siempre me he sentado allí. Esa es la verdad. ¿Ok? Tengo que ser sincera. Mi voz desde el campo, a todas, se los digo, a todas yo siempre me he sentado y para ellos, eso es lo que yo siento intuitivamente. Dios
dirige. ¿Ok? Mi voz desde el campo hablando de dogma y verdad. Escuchen mi voz desde este punto de vista. Yo crecí humilde, con las manos sucias y el cielo sobre mi cabeza. El cielo, Dios es mi cielo. No me hizo falta que nadie me dijera, esa es tu religión. Porque dentro de mí siempre sentí que la voz verdadera de Dios es más grande que cualquier templo, más grande que cualquier libro. Así me siento cuando yo veo la estructura de la iglesia, cuando yo veo la Biblia cristiana, cuando yo veo la Biblia judía, cuando yo practico sánscrito y leo textos sagrados y todos los mapas que me han dado mis profesores para yo seguir la dirección correcta hacia la liberación de mi espíritu, ¿ok? Mi religión es el cielo abierto. La verdadera voz de Dios es más grande que cualquier templo, más grande que cualquier libro, así dije. Es la voz del Espíritu Eterno que habla en silencio, que habla en el viento, en la semilla que germina, en la vida misma. Ahora, ¿qué es lo que yo veo aquí sobre todo esto? ¿Ok? Sobre la doctrina de la transubstanciación. ¿Ok? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa la palabra dogma? Dogma es una creencia que no se puede cuestionar. En la historia de la iglesia, el dogma de la transubstanciación ha dividido comunidades y muchos perdieron la vida por defender o negar esa idea. Esa es la verdad. El dogma es una idea que la Iglesia Católica declara como absoluta. Yo digo lo que significa para la Iglesia Católica, que no se puede cuestionar. En el Concilio de Trento, por ejemplo, se convirtió en dogma la transubstanciación de que el pan y el vino son realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero desde que Jesús dijo, yo soy el pan, lo que fue un gesto sencillo y sagrado en una mesa con sus amigos, terminó transformándose en un dogma rígido. Y sobre ese dogma se han peleado, se han dividido y hasta se han matado unos a otros. Y siguen las redes sociales diciendo, mi versión es mi idea es la única idea. Ahí están todos los católicos dogmáticos, los cristianos dogmáticos. La historia nos muestra que en lugar de comprender el mensaje real, un ritual de amor, de unión y de sacralidad de la vida, lo encerraron en una definición y lo usaron como arma. María Tutor y muchos que pensaron usaron la doctrina de la transubstanciación para controlar. Así se perdió la esencia. Jesús no vino a crear dogmas para matar. Vino a enseñar el amor cuando compartió su pan. El amor. Cuando hablo de dogma, entiendo que es como una cerca que levanta a los hombres, una muralla que levantan los hombres. El dogma dice, de aquí no te muevas, esto es lo que tienes que creer, no hay más verdad que esta. El problema es que cuando una mente se encierra en un dogma, deja de escuchar. Se para rígida, como una piedra. No se abre a la experiencia del otro. No deja que entre el mensaje auténtico del
espíritu. Así mismo pasó en la historia con las religiones. Cada quien diciendo, yo tengo la razón, mi verdad es la verdadera. Y cuando alguien piensa distinto, lo ven como enemigo. Así de simple. Y de esa intolerancia ha surgido sangre, odio, guerras, muertes. Y lo más triste, yo siempre he sabido, en el nombre de Jesús. Lo más triste. Por eso el que no sabe piensa que Jesús está haciendo todo esto. Por eso el que no sabe, cuando alguien dice, Cristo me salvó, piensan en dogma. Y la gente tiene que explicar realmente, tiene que sentir sentido común. Yo vengo al Espíritu. ¿Ok? Cristo tiene muchos nombres. Yo regreso a Dios. Cristo me salvó, yo regreso a Dios. Tengo que dejar que toda esta tormenta me haga creer lo que no soy. Las ondas mentales tan densas en las que ha caído el alma. Esta encarnación que no termina. Ese es el problema. ¿Ok? Pero yo pienso, Jesús no vino a levantar dogmas, Jesús vino a enseñar con su ejemplo de vida que el reino de Dios está entre nosotros. Y la Biblia cristiana testifica realmente cuando lo dijo. Dios está entre nosotros. Él no necesita un título para hablar del Padre. No necesitó todas estas iglesias que ustedes tienen armadas aquí. No necesitó nada. Él se sentó en el campo a hablar. Se sentaba con sus amigos. Bendecía el pan, compartía el vino. Y en ese acto simple mostraba que todo puede ser sagrado si se hace con amor y conciencia pura. Ese es el mensaje. Y me pregunto, ¿cuántos no han entendido el mensaje? Yo no, los números no. Es que no me han dado concreto. Hice una investigación en concreto dónde fue, para llevarles información. Pero no encontré números. ¿Ok? Lo transformaron en disputas. Pero la verdad es que hubo disputas. Hubo doctrinas rígidas. Y hubo odio. ¿Ok? Hubo odio. Y se dejaron llevar por la mente. ¿Ok? Por sus pensamientos. En donde estaban. Cómo crecieron. Lo que vieron. Todas sus emociones conectadas. Se mataron unos a otros porque no supieron abrirse a escuchar. Volviendo a los pasajes del Segundo Testamento y la Biblia cristiana. El Segundo Testamento es la Biblia cristiana. Jesús en la mesa con sus amigos dijo, yo soy el cuerpo. No fue un dogma, fue un acto místico. Su voz, su conciencia, su alma hablando. Tal vez algunos, a lo largo de la historia, más maduros espiritualmente, entendieron que allí estaba el misterio, el espíritu que se comparte. Él estaba compartiendo su espíritu. Pero después la muerte lo convirtió, la muerte. Pero después la mente, porque esto es real, la mente lo convirtió en dogma. Lo encerró en fórmulas. Mi vía es la correcta. Y así se perdió el mensaje vivo. Yo mirando y estudiando el pasado, veo que donde debía estar el espíritu libre, se levantó la rigidez. Y la verdad se torció en vez de transformar al creyente. El cuerpo de Cristo debía transformar, pero se convirtió en dogma que mata. La verdad, como yo la experimento, es que el Espíritu Eterno no cabe en dogmas. Estoy ya desde afuera de la iglesia, de la estructura de la iglesia, mirando desde afuera
cómo Dios quiere que yo experimente su verdad. Mi espíritu se mueve libre, como el viento que pasa por el campo. Ahí estoy yo. No se encierra en paredes, ni se queda en una hostia, ni en una definición filosófica. Ninguna ideología de ningún lado me va a atar a mí, a mi conexión que tengo con el Padre que me falta. No existe vía que me ate a mí, que me diga que esa es la vía. Yo me conecto directamente con Él. Así me siento. El Espíritu se revela en cada momento que mi corazón se abre a la vida. Y yo vengo con corona de espinas, porque yo vengo como Jesús. Yo vengo a decirte la verdad, cueste lo que me cueste. No quiero perder tiempo. Y el ser humano me ha dado su lado oscuro, como se lo dieron a Jesús y como se lo han dado los religiosos dogmáticos. Mucha gente que usó su poder en el nombre mío y en el nombre de Él. ¿Ok? El Espíritu se revela en cada momento que mi corazón se abre a la vida. En cada una de mis manos cuando siembra la idea de bendecir mi comida todos los días. ¿Ok? En cada gesto de mi Padre Eterno cuando me dice la verdad de Jesús tal y como fue. Su resurrección es cierto. Yo sé porque yo la vi. Y es cuando yo me conecto con Jesús. Y es que Él era un hombre tan simple. Y realmente te decía la verdad, tal y como era, sin adornos y sin rodeos, así como es Él ahora en su segunda venida, que yo sé que es cierta, porque Él se conecta conmigo. Y cada vez que ese muchacho me dice a mí la verdad, yo digo, Ana Jesús, que shit habla. Me toma años yo pensar en las cosas que me dice ese muchacho. Me dice, deja de ser infeliz. Y mira las cosas como son. Así está su mensaje, en las cosas que me dice. Por eso digo, hay que hablar con la verdad. El dogma divide, el espíritu une. Yo sé que su espíritu, cuando me habla así directamente, es Él. El dogma encierra, el espíritu libera. Si de verdad queremos seguir a Jesús, no deberíamos matarnos unos a otros por tener ideas diferentes, sino reconocernos como hermanos, así como dijo Él. Porque todos hemos olvidado que respiramos desde el mismo espíritu. Cena.